Entonces, jóvenes, el día de hoy vamos a tratar en el curso de trigonometría el tema de resolución de triángulos oblicuángulos. ¿Qué cosa viene a hacer eso, profesor? Me preguntarán algunos. Muy bien. Resolución significa determinar los lados o ángulos para un triángulo, ¿ya? Hay dos partes en resolución de un triángulo. Uno se llama resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Es para triángulos rectángulos, como este de acá. Pero la otra que vamos a tratar hoy día son para triángulos que no sean rectángulos y se llaman oblicuángulos, ¿ya? Por ejemplo, triángulos de esta manera. ¿Entendido? Eh, Eso es la diferencia, muchachos, ¿ya? ¿Qué significa resolver? Conocer cuánto vale sus tres lados, o al menos dos de ellos, ¿no? Y también, en lo posible, conocer los ángulos que estos triángulos tienen, ¿no? A eso se llama resolución de un triángulo, ¿de acuerdo? Repito, resolver un triángulo significa determinar sus lados y también sus ángulos. Muy bien, nosotros vamos a tratar hoy día la resolución de triángulos oblicuángulos y para ello vamos a utilizar dos teoremas. El primero es el teorema de los senos, también llamada ley de senos. Se aplica mucho en física, ¿no? Pero esto es más, pues, digamos, sencillo, por no decirlo de otra manera, hacerlo acá, ya aprenderlo aquí en trigonometría. Muy bien, ¿y cómo se explica la ley de senos? Bueno, acá hay un texto que tú lo puedes ver, ¿ya? ¿Y qué significa todo eso? ¿Qué significa el R? Muy bien, vamos a ayudarnos de la figura para resaltar. Yo tengo acá el triángulo, ojo que es un triángulo oblicuángulo, es decir, no debe ser un triángulo rectángulo. Ahí está. Ya, ahora te das cuenta de ese triángulo amarillo, ¿no es cierto? El triángulo amarillo tiene tres vértices que son el vértice A mayúscula, el vértice B mayúscula y el otro vértice que es C mayúscula. Listo. Hasta ahí no hay problema. Muy bien. Acá tengo un triángulo oblicuángulo cuyos vértices son A, B y C mayúscula. Entonces, cuando yo te digo, vamos a darle valores a los lados, entonces nosotros vamos a utilizar las mismas letras para darle valores a los lados. Es decir, fíjate, este lado vale A minúscula. ¿Entendido? Vale A minúscula. ¿Por qué vale A minúscula? Porque está al frente del vértice A mayúscula. Así es como vamos nosotros a denotar los lados. Significa entonces que este lado que está al frente al ángulo B mayúscula será pues el lado B minúscula. ¿Me dejo entender? Y obviamente el lado que se encuentra frente al ángulo C mayúscula será el lado C minúscula. Entonces no te olvides de ese detalle, siempre vamos a nosotros tener que utilizarlo para poder aplicar la ley o el teorema de senos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se da la relación? Bueno, sencillo, ¿no? Fíjate aquí, el lado A, como tú lo ves acá, es al seno del ángulo que se opone, es decir, en este caso el ángulo A, ¿de acuerdo? Como, así se lee, el lado B es al seno del ángulo que se opone, ahí está el ángulo B, como, el igual se lee como, el lado C es al seno del ángulo C. ¿Me dejo entender? Ese es el criterio entonces que se utiliza. ¿Ya? Y todo eso es igual a 2R. A ver, ¿qué significa R? ¿Qué cosa es R? Bueno, muchachos, R se le conoce, bueno, acá dice es radio de la circunferencia, ¿no? Sí, pero no es cualquier radio, ¿ya? Bueno, es el radio normal porque usted sabe que el radio parte del centro de la circunferencia, ¿no? Y
va a unir con cualquier punto de la circunferencia, ¿no? El centro unido con cualquier punto de la circunferencia se llama radio. Sin embargo, usted en algún texto va a saber el término circunradio. Y profesor, ¿qué significa circunradio? Bueno, te voy a explicar acá qué cosa es el circunradio. Vas a encontrar términos como radio, propiamente dicho, circunradio, inradio, exradio. Entonces, cada uno de ellos tiene su definición. ¿De acuerdo? Y acá te voy a explicar qué es un circunradio. ¿Ya? El circunradio, muchachos, no es otra cosa más, pues, ¿no? Que el segmento que va a unir, ¿no? El centro de la circunferencia con un vértice. Es decir, por ejemplo, acá. Esta línea de rojo será mi circunradio. ¿De acuerdo? Va a ser el radio de la circunferencia. Pero como está inscrito un triángulo, ¿no? Va a recibir el nombre de circunradio. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Y acá también está. Ahí está entonces mi circunradio. ¿De acuerdo? Y bueno, todo esto que te acabo de mencionar es la ley de seno, ¿no? Es decir, el lado A, perdón, sobre el seno de su ángulo que se opone es igual a el lado B sobre el seno y así. Ya, siempre el que se opone. Y todo eso es igual a 2 veces el circunradio. ¿Entendido? Bien, muchachos, para el coseno, ¿no? Para la ley de cosenos, perdón, discúlpenme, para nosotros utilizar la ley de senos, ¿ya? Hay que conocer al menos 2 ángulos, ¿de acuerdo? Pero para la ley de cosenos, basta con conocer un ángulo, ¿entendido? Por ejemplo, si en un problema a usted le ponen, ¿no? A ver, acá tengo un triángulo y este ángulo vale 20 grados, por decirlo así. El otro ángulo vale 40 grados, por decirlo así, ¿no? Acá te ponen X y acá te ponen 5. ¿Qué aplico acá? La ley de senos, ¿de acuerdo? Porque tengo 2 ángulos conocidos, 20 y 40 son conocidos, y tengo uno de los lados, puedo hallar el otro lado, aplicando la ley de senos. En cambio, la ley de cosenos se va a aplicar solo, es necesario aplicarlo cuando conozco un lado. Por ejemplo, acá tengo 30 grados. Ya está ya. Lo que sí se debe conocer, muchachos, ¿no? Es al menos 2 lados. Por ejemplo, acá puede valer 3, acá puede valer 2, y acá tengo el X, ¿no? Por decirlo así. Fíjate cómo se diferencia. Ya, entonces, para que te ayude de alguna forma a ver qué teorema puedes aplicar, ojo, no siempre va a ser así, pero te puede dar alguna pauta ya. Ley de senos, 2 ángulos al menos, y ley de cosenos, 1 ángulo al menos, pero 2 lados, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué te digo esto? Mira, a ver, vamos a tomar nosotros un solo ángulo, vamos a trabajar con este ángulo, vamos a poner que conozco este ángulo, ya, este ángulo A, ¿sí? Entonces, vamos a tomar su lado opuesto de ese ángulo. Aquí está, A. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con A. Entonces, el lado al cuadrado, acá tú lo ves, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros 2 lados, ¿sí? Menos 2 veces el producto de esos 2 lados. Fíjate cómo intervienen solo los 2 lados, ¿no? Los 2 lados están interviniendo en la operación. Y a todo ello se multiplica por el coseno de ese ángulo. ¿Te das cuenta? Mira, entonces para el primer caso, ¿no? Estoy aplicando yo lo conocido. Conozco el seno, acá está. Perdón, el coseno del ángulo, acá está, ¿no? Supuestamente lo estoy señalando. ¿Sí? Así es como se aplica. Y lo mismo ocurre para cada lado, ¿ya? Y siempre va a ser esa expresión, el lado al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros 2 lados al cuadrado, menos 2 veces el producto de los otros 2 lados, ¿no? B y C, fíjate cómo se repiten, por el coseno del ángulo que está al frente de ese lado, ¿no? En este caso tomamos el lado A y por lo tanto vamos a tomar el coseno del ángulo que está al frente de ese lado. ¿Te das cuenta? Lo mismo sería para el lado B y para el lado C, ¿ya? Así que no te preocupes, todas las fórmulas son exactamente las mismas, solo cambia la posición
de los lados y los ángulos. Bien, muchachos, vamos a resolver algunos ejercicios, a ver, ya para que puedas ver cómo se aplica. Fíjate acá, del gráfico hay el valor de X. Muy bien, ya, a ver quién estuvo atento. Tengo dos lados. Ojo, no tengo tres, solo tengo dos. Y tengo dos ángulos. Muchachos, ¿qué ley? ¿Qué ley aplico? ¿Quién me ayuda a ver? La ley de senos, ¿no? Claro que sí. Recuerda que para la ley de senos debes conocer dos ángulos. De todas maneras, debes conocer dos de los ángulos, ¿no? Entonces ya está. ¿Sí? Y para el coseno, al menos un ángulo, pero sí los tres lados al menos debe estar, ¿ya? Bien, entonces acá nosotros vamos a aplicar la ley de senos. ¿Y cómo? Recuerda que la ley de senos tenía tres fracciones y todo es que eran iguales y todo ello era igual a 2 veces el circunradio. Pero acá no tenemos circunradio, ¿ya? Y no vamos a aplicar las tres, digamos, los tres términos. Solo vamos a aplicar dos. Ya, a ver, vamos a retroceder un momento, ¿ya? Para los problemas yo puedo solamente aplicar dos, ¿ya? El primero con el segundo, según los datos que tenga. ¿De acuerdo? No hay necesidad que apliques todo. ¿Entendido? ¿Se acuerdan del tema de temperatura que hicimos la semana pasada en física? Algo similar ocurre acá, pues no se toma toda la equivalencia, ¿ya? Solo lo que es necesario nada más. Entonces acá, mira, tengo el lado X, ahí está, para que no te olvides, el lado X sobre el seno del ángulo que está al frente, es decir, sobre el seno de 45, ¿entiendes? Es igual al lado que vale raíz de 3 entre el seno del ángulo que está al frente, es decir, el seno de 37 grados. Importante conservar el orden. Si arriba colocas el lado, abajo va el seno del ángulo. También en el otro lado, arriba, en el numerador debes colocar el lado y abajo el seno. No se te ocurra colocar el seno arriba y el lado abajo porque esto ya te va a llevar a un error. ¿Entendido? Bien, muchachos, entonces así es como se aplica ya. El lado sobre el seno del ángulo que apunta es igual al otro lado sobre el seno del ángulo que apunta. Profesor, ¿y el B? Bueno, acá no nos interesa B, porque con esto ya podemos hallar el valor de X, ¿no? Lo que sí debes de saber es, pues, cuánto es el seno de 45, cuánto es el seno de 37. Tú ya eres un campeón, ya vas a pasar a segundo año, acuérdate, ¿no? Ya un mesecito más y ya estás en segundo año. Entonces ya esto ya es para ti un pan comido, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Profe, pero usted, ¿por qué arriba tiene X? ¿No? Si te das cuenta, arriba está el X. ¿Y usted por qué lo ha puesto X entre 1? Ah, ya. ¿Sabes para qué he hecho eso, muchachos? Para aplicar el método de la orejita. Si deseo, lo dejo X nada más, pero acá lo escribo entre 1 para explicarte el método de la orejita. Ya, lo mismo hice allá, raíz de 3. Bueno, acá lo puse raíz de 3 entre 1. No hay problema, ¿no? Y el seno de 37, que usted lo ve acá, es 3 quintos. ¿De acuerdo? Ahí está. He colocado los valores. Bueno, ahora vamos a aplicar lo que te dije, ¿no? La orejita. X se multiplica con el 2 y el 1 se multiplica con la raíz cuadrada de 2. Lo mismo en el otro lado. Raíz de 3 con el 5 y 1 con el 3. X por 2 se coloca arriba, es 2x. ¿No es cierto? Claro que sí. Y 1 por raíz cuadrada de 2, los que van en el medio, se coloca abajo. No, lo mismo ocurre en el otro lado. Ahí está, ¿ver? 2 por x, 2x. Se coloca en la parte de arriba. Los del medio, 1 por raíz de 2, que es raíz de 2, se coloca en la parte de abajo. Lo mismo ya, 5 por raíz de 3 no se puede multiplicar, lo dejo como está. Y 1 por 3 es 3. ¿Listo, muchachos? Pero yo quiero x, entonces, ¿qué hago? Como yo quiero x, yo noto que este 2 me está molestando y esta raíz cuadrada de 2 también me está molestando. Yo quiero que el x se quede solo. Entonces, voy a despejar. Esta raíz cuadrada de 2 que está dividiendo se va a ir al otro lado a multiplicar, no te olvides. Este 2 que está acompañando a la x en el numerador está multiplicando, entonces va a pasar al otro lado a dividir, ¿no? Pero al bajar se va a encontrar con el 3.
¿Y qué le va a hacer al 3? Lo va a multiplicar al 3. ¿Entendido? No te olvides que cuando se despeja, siempre la cantidad va al otro lado haciendo la operación contraria, ¿no? Y mucho cuidado hay que tener acá. Bueno, ya acá lo subí. Si te das cuenta, acá está la raíz cuadrada de 2. Si te das cuenta, también abajo ya está el 2, pero el 2 se está dividiendo, pero a su vez va a multiplicarse con este 3, que también está en la parte de abajo. Muchachos, 3 por 2, 6, ¿no? Abajo te queda 6. Ya, esto de acá no te olvides. Álgebra, raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. Cuando yo multiplico las mismas raíces, mejor dicho, las raíces con el mismo índice, siempre te va a dar una raíz con el mismo índice. En este caso, raíz cuadrada y raíz cuadrada, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo que está dentro lo voy a multiplicar. 3 por 2, 6. ¿Ya? No te olvides, entonces por ello, la respuesta es 5, no lo toqué. Raíz de 3 por raíz de 2, como son raíces del mismo índice, será raíz cuadrada de 6, se multiplica, no hay problema. Sobre 3 por 2, que es 6. Listo. Bien, los siguientes ejercicios los voy a hacer un poquito más rápido, ¿no? Ya acudiendo a la experiencia que has adquirido aquí en esta explicación. ¿Ya? Muy bien, vamos con el siguiente problema. En el gráfico, calcular B. Muy bien. Ahora, antes de ver qué teorema se aplica, ya por ahí alguien me está diciendo, muy bien, muchachos, los felicito, ¿no? Claro que sí, la ley de seno, profesor. Hay dos ángulos. Cuando tú ves los ángulos conocidos, probablemente es ley de senos. Y bueno, vamos a ver que eso en realidad sí ocurre, ¿no? Vamos a aplicar la ley de senos. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Claro que sí, profesor. Claro, tú eres lo máximo, ¿no? 6 entre el seno de 30 va a ser igual a B entre el seno de 37. Claro que sí. Ya está, ahí está, ¿ves? B sobre seno de 37 igual 6 sobre seno de 30. Y como ya te dije, tú eres pues un maestro ya estás en segundo prácticamente, ¿no? Esto ya tú lo conoces, ¿no es cierto? Claro que sí, ¿no? Claro que lo conoces. ¿Cuánto es? Seno de 37, 3 quintos. Entonces será B entre 3 quintos, ¿ya? Y 6 entre seno de 30 es un medio. Algunos dirán, profesor, ¿y por qué no puso aquí B entre 1? Bueno, como te dije, ¿no? Yo ya acudo a tu experiencia. Se supone que aquí está dividiéndose el B con el 1. Lo voy a poner para aquellos que de repente no se dan cuenta todavía. ¿Ya? A ver, muchachos, un momentito. Vamos por acá. B va a dividirse entre el 1. ¿Ya? Y este 6 también supuestamente se divide entre el 1, ¿no? Ya está ya. ¿De acuerdo? No lo puse porque ya en el primer problema lo coloqué para que puedas observarlo. Entonces este 5 se multiplica con el B y este 3 se multiplica con este 1. Lo mismo este 6 se multiplica con el 2 y este 1 se multiplica con este 1, ¿no es cierto? Ya, vamos, ¿qué queda? 5 por B, 5B te queda arriba, ¿no es cierto? 3 por 1, 3. Estamos abajo, en el otro lado, perdón. 6 por 2, 12. 1 por este 1 es 1. Listo, muchachos. Quiero ver. El 3 pasa a multiplicar y el 5 pasa a dividir, ¿no? A ver, ya lo hice de frente, ¿eh? Profe, no entendí, ya me perdí ya. El 3 pasa para acá, ya se va, lo eliminas. Y el 5 pasa por acá, ¿no es cierto? Lo eliminas. Te queda el B solito. 12 por 3, 36. Ahí está, pues. 1 por 5, 5. Listo. ¿Te das cuenta? Vamos con el siguiente ejercicio. En un triángulo ABC, la medida del ángulo A, así se lee, medida del ángulo A es 45 grados, la medida del ángulo C es 30 grados. Nos dicen que el lado A es 6. Calcule C. Ojo, no el ángulo C, sino el lado C. Fíjate que está minúscula. ¿Ya? Acá yo tengo el ángulo C, me pide el lado C. Está en minúscula. Bien, muchachos. A ver, voy a graficar mi triángulo, ¿ya? Es importante que aprendas a graficar. Ya la mayoría creo que ya aprendió a graficar, ¿no? Y tienes que aplicar, pues, lo que ya has aprendido, ¿no? Acá yo tengo un triángulo, ¿sí? Lo voy a llamar ABC. Ahí está, como dice el problema, tal como dice el problema, ¿ya? El ángulo A, ¿no? Vale 45 grados. Acá está, lo estoy colocando. El ángulo C, que está por acá, vale 30 grados. ¿Listo? ¿No? Nos dicen que el lado A
Ojo, recuerda que el lado A minúscula, es el que se opone al ángulo, ¿no? Claro que sí, es decir, este de acá. Ahí está, ve, A vale 6. ¿No? Te piden el lado C. ¿Y dónde coloco el lado C? El que está al frente de 30, ¿sí o no? Porque 30 es el ángulo C, es decir, este de acá. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides siempre ese detalle que te mencioné al inicio. ¿Ya? El lado va con su ángulo, con la misma letra. ¿Entendido? Muchachos, ¿qué ley? Mientras voy borrando. Ajá, claro, ¿no? Tengo dos ángulos. Entonces, ley de senos. ¿No es cierto? Claro, si entonces aplicamos una ley de senos, ya será pues C entre el seno del ángulo que se opone, es decir, el seno de 30, ahí está, C sobre el seno de 30, ¿no? Es igual a este A, que vale 6, sobre el seno de 45. ¿Listo? Muy bien, ya. Vamos, ayúdame. Será C entre un medio, porque el seno de 30 es un medio, ya lo hemos visto, es igual a 6 sobre el seno de 45, y el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Lo hemos visto en el primer problema, ¿te acuerdas? Y bueno, vamos a aplicar aquí la orejita. No te olvides que este C está entre 1 y este 6 también debe estar entre 1. ¿Ya? Imaginariamente lo puedes hacer, pero si no tienes mucha práctica, puedes colocar ahí el 1, ¿no? Se multiplica C por 2, este 1 se multiplica con el otro 1 que está ahí, el 6 se multiplica con el 2 y el 1 con este raíz cuadrada de 2, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene? Esto, ¿no? 2 por C, 12, 1 por 1 me va a dar 1, ¿no? Igual 2 por 6 es 12, se coloca arriba, y 1 por raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 2. Bien, muchachos, fíjate, ve, antes de que continuemos, bueno, ya continué ya, profesor, acá 6 raíz de 2. ¿De dónde salió 6? Fácil. Recuerda que este 2 va a pasar acá a dividir, ¿no? No pasa a multiplicar, pasa a dividir, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Pero si te das cuenta, este 2 con este 12 tienen mitad. Si yo lo saco mitad, entonces me va a quedar 6 arriba y abajo me va a quedar 1, ¿no? Ahí está el 6. ¿No es cierto? 6 arriba y 1 abajo. Entonces 6 sobre raíz de 2 nada más. Pero para evitar hacer eso, muchachos, ¿ya? Para evitar hacer eso, ¿no? Hay una forma más sencilla, ¿no? Que nos puede ayudar a simplificar. Mejor simplifica acá, mitad, mitad. ¿Se puede hacer eso? Claro. Mitad 1 y mitad 6. ¿No? Y ya C se queda solito, ya C por 1 entre 1, prácticamente C se queda sin nadie, por decirlo de una forma, ¿ya? Entonces te queda pues 6 sobre raíz cuadrada de 2. ¿Listo? Muy bien, ¿eso sería la respuesta? No, claro que no. Nosotros sabemos que en una fracción no se puede dejar una raíz ni cuadrada ni cúbica en el denominador. Entonces hay que hacer algo. ¿Alguien me puede decir cómo se llama ese procedimiento para transformar una raíz en el denominador? ¿Alguien se recuerda? A ver, mientras se recuerdan, se llama racionalización. Lo hemos visto ya hace bastante tiempo, ¿no? Y para desaparecer la raíz cuadrada de abajo, del número 2, simplemente multiplicamos por raíz de 2 y arriba también por raíz de 2. ¿Para qué? Usted no se olvide que si yo multiplico raíz cuadrada de un número x por la raíz cuadrada del mismo número x, el resultado va a ser x. Es decir, fíjate acá, la raíz ya desapareció. Entonces, para que esto desaparezca, necesariamente debo multiplicarlo por la misma raíz, en este caso raíz cuadrada. ¿No es cierto? Muy bien, entonces, arriba, 6 por raíz de 2 no se puede, se queda como 6 raíz de 2. Y abajo tengo raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, que me va a dar 2. ¿Te das cuenta? Así es como ya quedaría. Y si te das cuenta, ya en el denominador no hay raíz cuadrada, ¿no? Pero el 6 con el 2 tienen mitad, así que sacando mitad, C sería igual a 3 veces la raíz cuadrada de 2. ¿Cierto? Muy bien. Vamos con el siguiente, penúltimo problema. En un triángulo ABC, la medida del ángulo A es 45, la medida del ángulo C es 37, ¿no? B vale 30, calcular A. Muchachos, vamos con el mismo caso que el problema anterior. Tengo un triángulo ABC, ahí está, ¿no? El ángulo A vale 45 grados y el ángulo C vale 37 grados. ¿Se parece al problema anterior, no? Claro que sí. El lado B, recuerda que el lado B es el que está al frente, ¿no?
¿sí? Este de acá vale 30. El que está al frente del vértice B va a ser el lado B, y ese vale 30. Nos piden el lado A. No, el lado A va a estar entre B y C. Ahí está el lado A. ¿Te das cuenta? Al frente del ángulo A va a estar el lado A. Muy bien. ¿Qué ley aplicamos? Ley de senos, ¿no? Así es. Pero, bueno, ya lo hice aparecer ya. Aquí hay un 98. Y algunos dirán, profesor, ¿para qué coloca 98 si no hace falta? Bueno, ahorita vas a ver por qué. Ya, ahorita vas a ver por qué voy a colocar ese 98. Ya, fíjate. Mira, a ver, antes que coloque el 98. Si nosotros aplicamos la ley de senos, este A se va a dividir entre el seno de 45, ¿correcto? Claro. Pero este lado B se debe dividir entre el seno de este ángulo. Pero este ángulo no aparece. Hay que hallarlo. Y claro, se halla. Recuerde que los tres van a sumar 180, ¿no? Y si usted suma 45 con 37, ¿no? ¿Cuánto falta para 180? 98. ¿Estamos de acuerdo? Por ello es que acá yo puse 98. ¿Ya? Así que yo voy a utilizar el 98 porque tengo el lado B que vale 30 y sería entre el seno de este 98. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar la ley de senos y tendría 30, que es el lado B, entre el seno de 98 grados, ahí está arriba. ¿De acuerdo? Es igual al lado A sobre el seno del ángulo que es 45 grados. Y algunos me dirán, profesor, ¿y el 37 para qué nos lo han dado? Si no lo estamos usando en la ley de senos. Sí lo estás usando. El 37 nos sirvió para hallar este ángulo, 98. O sea, ya lo hemos dado uso ya. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, muchachos, nosotros conocemos la ley, perdón, el seno de 45, raíz de 2 sobre 2, claro que sí. Pero el seno de 98 no lo conocemos. Pero yo sí lo conozco. Y tú también lo puedes conocer. ¿Cómo? Bueno, hay que acudir a los temas que hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, seno de 98, mira acá, es el seno de 45 más 53. ¿Por qué? Porque si tú sumas 45 más 53, ¿cuánto te da? 98, pues. ¿Sí o no? Claro. Simplemente acá yo lo estoy desdoblando. ¿Y por qué pongo 45 con 53? ¿Por qué no puso, profesor, 90 más 8? Porque 45 y 53 son ángulos notables. Por ello voy a utilizar el 45 y el 53. ¿Me dejo entender? Muy bien. Pero, ¿cómo se desarrolla esto? Ángulo compuesto. ¿Te recuerdas el tema de la semana pasada, me parece? Identidades de ángulo compuesto. Ahora, vamos, darle uso. ¿Cómo era el seno de la suma de ángulos? Te dije la memotecnia, ¿no? Sen, cos, cosen. ¿Te recuerdas o no? Entonces acá yo tengo pues seno de 98 será sen cos más cos sen, ¿no? Y los ángulos 45, 53, 45 y 53. Ya está ya. Listo, ya puedo entonces calcular el seno de 98. El seno de 45 raíz de 2 sobre 2, ¿no? Acá yo lo puse de frente ya. ¿Por qué? Preguntarán algunos. Es que el seno de 45 y el coseno de 45 son iguales, ¿no? Ambos valen raíz de 2 sobre 2. Lo que yo he hecho acá es factorizarlo ya. No, lo he factorizado, ¿no? Y al factorizarlo, como ya te dije ya, ¿cómo se factoriza, profesor? Si yo tengo A por B más A por C, ¿no? Más o menos lo que está ahí. Tienen en común la letra A. Pongo el A, abro un paréntesis y dentro del paréntesis coloco los no comunes, B más C. Es decir, acá ocurre exactamente lo mismo. ¿Entendido? Estoy factorizando. Acá yo lo he factorizado de frente ya. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, acá coseno de 53, que es 3 quintos, y queda el seno de 53, que es 4 quintos. ¿Entendido? Entonces, operando, me quedo pues, acá suma, ¿no? Te va a quedar 7 homogéneos, te va a quedar 5, 5 por 2, 10. Entonces, el seno de 98 es 7 raíz de 2 sobre 10. ¿Te das cuenta? Acá no necesitas calculadora, para eso estoy yo. Muy bien. Bien, muchachos, ahora sí, recién vamos a aplicar la ley de senos. ¿Ya? Entonces sería 30 sobre el seno de 98. Pero el seno de 98, profesor,
Yo ya lo conocí. Acá está. ¿No? Igual a sobre raíz de 2 entre 2. ¿No es cierto? Muy bien, no olvides que este 30 está entre 1 y esta a también está entre 1. Así que el 30 se multiplica con el 10, el 1 con el 7 raíz de 2, el a se multiplica con el 2 y el 1 con el raíz de 2. ¿No? Te va a quedar acá 30 por 10, 300. Abajo 7 raíz de 2 por 1, 7 raíz de 2, igual 2 por a, 2a, se coloca arriba, raíz de 2 por 1, simplemente es raíz cuadrada de 2. ¿Listo, muchachos? Bueno, no olvides que tú quieres a, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué, profesor, queda así 150 entre 7? Es que esta raíz cuadrada, por ejemplo, está dividiendo. Si yo lo paso al otro lado, va a multiplicar, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Acá no hace falta racionalizar. ¿Eh? Si yo lo paso a multiplicar, se va a eliminar este con este, ¿no? Entonces, para evitar hacer eso, mejor lo elimino de una vez. Se va, se va. ¿Entendido? Ya está ya. Y profesor, ¿de dónde salen los 150? Bueno, este 2 pasa a dividir. ¿Te recuerdas que te expliqué en un problema anterior? Mejor lo eliminas. Mitad, mitad. Te queda acá 150. Y acá te queda 1, ¿no? 1 por A sigue siendo A. Abajo también te quedó 1, ¿no? O sea, A se quedó solito. Allá me quedó 150 y abajo me quedó 7. Listo, muchachos, se acabó el problema. Muy bien, último ejercicio del gráfico, hallar el valor de X. ¿Ya? Bueno, fíjate, solo tengo un ángulo. Así que, ¿qué ley vamos a aplicar? Ya no la ley de senos, sino en esta oportunidad, y el único problema, lamentablemente, que vamos a aplicar, la ley de cosenos. ¿Cómo era? Fácil. Si tú tienes el ángulo, vas a trabajar con el que está al frente de él. Así de simple, es decir, con X empiezas. ¿Qué quiere decir? X al cuadrado, con él empiezas, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, es decir, 4 al cuadrado más 5 al cuadrado son los otros dos lados, menos, siempre va menos acá, 2 veces el producto de esos dos lados, 4 por 5, por el coseno del ángulo que apunta a X. ¿A qué ángulo apunta X? A 60, coseno de 60. Ya está, ya. Se acabó. 4 al cuadrado 16, más 25 es 41, ¿no es cierto? Coseno de 60 es un medio. Ya, acá no lo multipliqué porque este 2 se va con este 2, 4 por 5 me da 20, ¿no? Es decir, me queda 41 menos 20. Ya, ojo, x cuadrado es igual a 41 menos 20, ¿no? Y esto es 21, ¿no? Pero nosotros queremos x, no x al cuadrado, y x finalmente será igual a la raíz cuadrada de 21. No tiene, por eso se le deja señalado así. Bien, muchachos, eso es toda la clase del día de hoy.